Hola, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar este primer webinar, esta ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Ideas. Estoy muy contento de que podamos estar aquí juntos celebrando una nueva edición de esta competición colaborativa que realizamos ya hace 6 años, donde personas de todo el mundo participan añadiendo sus ideas para un tema que elegimos que tenga un impacto positivo en el mundo. Y esos temas van variando dependiendo del año. Cada año elegimos un tema diferente y este año hemos elegido, junto a la Fundación BIC, que es el sponsor de este año, cómo inspirar la creatividad en la educación. Así que calculo que todos los que estáis aquí tenéis interés en la educación, que pensáis en cómo mejorarla y hasta debéis tener historias y anécdotas sobre cómo la educación os ha impactado, ¿no? Entonces, para comenzar, me gustaría invitaros, ¿sí? Voy a poner un pequeño link en el chat y os voy a enviar este link, ¿vale? Y en este link me gustaría que entréis y que pongáis 3 palabras que se os viene a la cabeza cuando pensáis en educación. Entonces, si podéis entrar a ese link y poner algunas de esas palabras que os vienen a la cabeza cuando pensáis en la educación, ahora las vamos a compartir aquí. Buenos días, Maye, ¿cómo estás? Estar atentos los que entráis y tener la cámara en orden, que puede que los pongamos en el escenario en algún momento. Así que si podéis ir entrando a este link que os he pasado y vais poniendo pues las palabras que os vienen a la cabeza cuando pensáis en creatividad en la educación, ir poniéndolas. Bueno, ahí ya recibimos algunas. Tenemos niño, profesor, escuela, ¿vale? ¿Qué más cosas veis aquí alrededor de la educación? Tener criterio, evolución, ¿vale? A ver qué cosas más. Se están llenando. Ahora lo voy a poner para todos, así que ponerlas, que ahora lo voy a poner para todos. ¿Ah? Muy bien. Interesante, ¿eh? A ver, ¿qué más? ¿Vale? Va creciendo la nube, ¿vale? Uf, va creciendo cada vez más. Os voy a proyectar cómo van esas palabras que estáis poniendo para que veáis algunas de las cosas que estáis poniendo que son más importantes. Las más grandes son las que veis más importante y las más pequeñas son las que tal vez se han puesto menos veces. Entonces vamos a hacer esta pequeña nube y aquí vemos niños y niñas, evolución, aprendizaje está muy grande, crecimiento está muy grande también, niñez, tener criterio. Se ve que aprendizaje es algo que nos afecta a todos. Hay algunas palabras que también que no veo, ¿no? Interesante que no veo. A ver, estoy buscando a ver si veo a alguien que haya puesto, por ejemplo, la palabra emoción, pero no veo la palabra emoción en la nube, lo cual es interesante, ¿no? Mira, y ahí vamos recibiendo más. Pero es interesante qué nos lleva a cada uno a la palabra creatividad y la palabra educación, ¿no? Y ver si lo que nos lleva a la palabra creatividad es cercano o no a lo que nos lleva la palabra educación. Entonces, vamos a reflexionar sobre esto en profundidad y para eso tenemos a Paco en la sala con quien vamos a hablar en un momento. Pero antes de eso, me gustaría invitar a la presidenta de la Fundación BIC, que ha venido a hacer la apertura del evento de hoy. Y va a hablar en inglés, pero no os preocupéis que cuando termine os lo traduzco, ¿vale? Así que voy a invitar a que tome el escenario Alison James. Así que, Alison, pues bienvenida y bueno, me encantaría que nos cuentes un poco de qué se trata la Fundación BIC y también que nos cuentes algo sobre por qué, ¿no? este rol tan importante en la educación. So, Alison, all yours. Thank you. Well, good morning, good afternoon, good evening, everybody. I wish I spoke Spanish in addition to speaking French, but sadly not. I'm just going to say a few words and then pass to Alicia,
who is from Peru and is going to be able to explain a lot more. The BIC Foundation is the philanthropic arm of the BIC Group, and our overarching purpose at the foundation is to support programs that deliver quality education to all. We have a particular focus on a target audience of disadvantaged kids and youth, so kids and youth that really are coming from underserved communities. And we've very recently pivoted our focus to focus on programs that promote and develop creative skills. And so this is why we're super excited to be here and to be promoting Ideas World Cup, and why this topic of how to inspire creativity in education is so important to us. So Juan, maybe I pass back to you and you can do a little translation, and then Alicia can explain more. Yes, muchas gracias, Alison. Bueno, Alison justamente nos estaba contando que empezó la fundación ayudando a niños y niñas en zonas de desarrollo o que necesitaban apoyo especialmente, y que ese propósito de la fundación de ayudar a los más necesitados también ha ido pivotando a lo largo del tiempo hacia, en los últimos tiempos de la fundación, hacia apoyar el desarrollo de la creatividad, ¿no? Y por eso este vínculo con Ideas World Cup, que sabéis es la competición más grande de ideas que hay ahí fuera. El año pasado participaron 72 ciudades del mundo, añadiendo miles de ideas. Y este año esperamos todavía más países, más organizadores y más participantes. Y para hablarnos un poquito más de la fundación y de algo llamado la Creativity Community of Practice, que ahora vemos cómo lo traducimos, vamos a invitar a Alicia al escenario a que pueda hablarnos de esto. Alicia también es miembro de la Fundación BIC, así que hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí hoy en el Día Internacional de la Creatividad. Muy bien, muchas gracias Alicia por acompañarnos, y cuéntanos un poco más sobre la Fundación BIC y la Creativity Community of Practice. Sí, claro. Bueno, como ya ha explicado Alison y como Juan tradujo, la Fundación BIC tiene como misión de dar acceso a la educación de calidad, enfocándose principalmente en el desarrollo de las habilidades creativas, ¿no? Y la población en la que tratamos de intervenir son los niños y jóvenes que vienen de comunidades de bajos recursos. Es una fundación registrada en Francia, pero intervenimos en todos los países o es lo que tratamos de estar en todos los países donde BIC también está presente. Pero en lo que quería enfocarme hoy es bueno, yo también busqué la traducción de Community of Practice. Se dice también comunidad de trabajo, podría ser también, digamos, una red interdisciplinaria, un grupo de trabajo de personas que están interesadas en la creatividad y la educación. Esta es la comunidad de práctica de la creatividad. Fue lanzada por la Fundación BIC originalmente hace un año, y contamos hoy con entre 20 30 miembros que son investigadores, líderes de ONGs, personas que trabajan en el sector corporativo, consultores, enseñantes, ya sea de profesores en el colegio o universitarios. Es una comunidad interdisciplinaria, ¿no?, de personas que vienen de distintos países, de distintas profesiones, interesadas en avanzar y darle la relevancia que merece la creatividad en la educación. Entonces vamos a estar trabajando en 5 áreas principales, que son avanzar con todo lo que es investigación, ¿no? Validar cuáles son las mejores prácticas para promover la creatividad en la educación, para promover el desarrollo de las habilidades creativas, la abogacía, para que verdaderamente los sistemas de educación nacionales le den la importancia que requiere las habilidades creativas y toda aquella educación, digamos, cursos o prácticas que van a promover estas habilidades en los niños, niñas, adolescentes. Y también quisiéramos dar acceso
a todos estos materiales que vayamos desarrollando, que vayamos identificando. Entonces, ya sea a través de una plataforma o algún programa donde podamos dar un libre acceso a digamos, a una biblioteca con distintos tipos de materiales que van a ayudar a, ya sea profesores, también líderes de ONGs, etcétera, todo tipo de público a hacer uso a poder avanzar la creatividad en la educación. También nos vemos como habilitadores, es decir, nos gustaría habilitadores y también como creadores de una red, es decir, nos gustaría que esta red crezca aún más, que este grupo crezca aún más y que podamos tener aún más conexiones entre personas, por ejemplo, gobierno con sector corporativo, gobierno con ONGs, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería intervenir hoy. Mi gran mensaje para el día de hoy es invitarlos también, si están interesados en ser parte de esta gran comunidad, invitarlos a que formen parte de la comunidad de práctica de la creatividad. Nos juntamos todos los meses, vamos a conversar sobre distintos aspectos y sobre todo también creamos conexiones, empoderamos, y la idea es que podamos crear digamos, conocimiento sustancial sobre este tema. Qué bien, muchas gracias Alicia por esta maravillosa introducción y es muy bonito. Una de las cosas que queremos destacar de este año es que las ideas no solo van a salir premiadas, las mejores ideas, sino que van a poder tener una vida posterior en la comunidad de práctica creativa, ¿no? ¿Por qué? Porque es una comunidad dedicada a trabajar en la creatividad y en la educación. Entonces, muchas de las ideas que se puedan poner este año en la plataforma van a poder seguir avanzando y se pueden convertir en proyectos a través de la comunidad de la cual todos vosotros también podéis formar parte. Así que muchas gracias, Alicia, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Muy bien, pues para continuar vamos a invitar a nuestro ponente de hoy. Hoy tenemos un ponente muy especial. Es un ponente que nos ha acompañado en todas las sesiones de Ideas World Cup desde que se han generado y que nos va a ayudar a hacer la apertura de hoy, este kickoff, y vamos a hablar de cosas muy interesantes, desde el arte en la educación, desde la educación para adultos hasta pues la educación en la época del metaverso. Así que vamos a darle la bienvenida a Paco Bri, que, bueno, sería difícil, la verdad, pues definir con una sola cosa qué es lo que hace Paco, ¿no? Así que, Paco, ¿por qué no cuentas tú cómo te defines a ti mismo? Así no leo tu currículum como suelen hacer en los eventos tradicionales y aburridos y nos cuentas cuál es tu propia visión, ¿no? De quién eres y qué haces. Muchísimas gracias, Juan, y a Ideas World Cup y todos los organizadores y personas que están detrás de este evento maravilloso. En una de mis exposiciones, que además coincidimos, Juan, una persona me introdujo en una palabra que yo no conocía, que es polimatía. Esto fue hace bastantes años y me sonó una palabra extraña y me generó curiosidad, ¿no? Entonces, después entendí que realmente soy algo polímata, ¿no? Y yo creo que todos tenemos algo de polimatía y eso nos llevó incluso a investigar el término desde Deusto con más profundidad y al final, por hacer un resumen, el polímata es una persona que tiene un interés por conocer muchas áreas del conocimiento y con mucha profundidad. Entonces el paradigma, la persona más referenciada es Leonardo da Vinci. Y lo que ocurre hoy en día es que es difícil ser un Leonardo da Vinci porque todo va tan deprisa, hay tanto conocimiento disponible, además a golpe de clic, que es muy complicado, ¿no? En el estudio que hicimos con Deusto y una empresa conocida, 3M, que trabaja mucho la creatividad, encontramos unas posiciones, está la del generalista y la del especialista. El generalista sabe de muchas cosas con poca profundidad y el especialista pocas áreas con mucha profundidad. Y lo interesante del modelo, básicamente, es que los equipos que integran personas de todas las posiciones, pues generan cosas muy interesantes, ¿no? Y bueno, me defino polímata, ¿no? Porque pues soy profesor, soy investigador, soy artista, ahora soy escritor de ciencia ficción, que me tiene totalmente inmerso en un mundo nuevo que no conocía. Tengo un doctorado en tecnología y eso me lleva mucho a tener interés por todo lo nuevo y ahora estoy metido en NFTs, metaversos, en la web 3.0
y mi arte digital se está dirigiendo mucho en esa dirección y estoy viendo que también el mundo de la educación ha encontrado una nueva puerta inmensa para hacer cosas interesantes, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es apasionante escuchar todo lo que haces, Paco, y cómo mezclas estos diferentes mundos. Entonces, ahora que vamos a comentar esta conversación contigo, quiero animar a las personas que están presentes a que puedan ir enviando sus preguntas, a que puedan ir enviando las cosas de las que queréis que hablemos o en las que queréis que focalicemos esta charla. Las podéis enviar a través del botón de preguntas y respuestas. Y también, pues, si alguno de vosotros queréis y enviáis esta pregunta y queréis hacernos esta pregunta aquí en vivo en el escenario con nosotros, compartiendo vuestra cámara y contándonos sobre esta pregunta, pues encantados. Agregar al final de vuestra pregunta, entre paréntesis, la palabra vídeo y cuando toque hablar de esa pregunta, os añadimos al escenario para que podáis compartir con los demás, pues, esa pregunta. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a comenzar esta conversación donde voy a empezar a exprimir este cerebro, Paco. Y una de las cosas que sabes que a mí me apasiona de tu trabajo es que estás en ámbitos tan técnicos como la innovación para una business school y con gente que la aplica a entornos muy tradicionales, por así decirlo, como también eres un apasionado del arte que desarrolla arte de nuevas formas. Y bueno, tú eres parte del documental que produjimos ya hace varios años, Un Día de Innovación, que voy a poner el link en el chat para que podáis verlo aquellos que todavía no lo visteis. Y en ese documental hablamos un poquito de ese vínculo entre el arte y la innovación. Pero ¿qué hay sobre el vínculo entre el arte y la educación? ¿No? El arte y la educación y la creatividad, ¿qué vínculo comparten? ¿Puedes hablarnos un poco sobre esto? Sí, yo creo que la educación ha cambiado muchísimo. Si yo recuerdo cuando era pequeño, tenía clases como dibujo, pretecnología, se llamaba así en aquella época. Recuerdo que eran quizás las clases que más me emocionaban realmente, ¿no? Y en esas clases, pues lo mismo me pedían hacer esculturas de barro que construcciones con maderas, que pintar técnico o artístico, ¿no? Y ese tipo de educación en un sistema que para mí era un sistema que tenía quizá mucha, mucha potencia hacia la memorización, bueno, tiene sus cosas buenas y malas, no quitaba que los chicos y chicas pequeños de aquella época fuésemos muy curiosos por naturaleza, o sea, que memorizábamos cosas, pero sin embargo estábamos constantemente explorando e investigando, planteando cuestiones a los profesores y demás, ¿no? Y en ese mundo en el que yo me formé, ¿no? En esa educación del pasado, al final el sistema te obligaba a escoger al final entre varios caminos, ¿no? Entonces estaba el camino de las ciencias, estaba el camino de las letras. De hecho, en mi caso concreto, yo tuve un gran dilema a los 18 años que era o me voy a Bellas Artes o me voy a una carrera más científica, ¿no? En mi caso empresarial. Entonces hice empresariales y luego posgrados y un doctorado. Lo que me pasó en ese momento realmente es importante porque en esa sociedad de aquella época yo creo que al elegir abandonabas un poco lo que habías descartado y lo guardabas en un cajón, en un armario, ¿no? Decías, bueno, pues las bellas artes, el arte va al armario, ¿no? Pero sin embargo acaba aflorando normalmente. Es algo que llevas latente dentro de ti y entonces van sucediendo un montón de espacios y momentos donde eso sale, coincides con otras personas que les pasa lo mismo, empiezas a co-crear con distintas situaciones y al final te vas dando cuenta de que no lo puedes retener y que va a salir, ¿no? Entonces, quizá lo más interesante es que cuando acaba saliendo es que encuentres la fórmula para conectar unas piezas con otras, ¿no? Y eso al final en los métodos modernos de innovación se ha visto que es muy interesante, ¿no? Cuando vemos expertos en design thinking, en Lean Startup, en Agile, en Growth Hacking, en Management en general, ¿no? Y distintas metodologías, hay muchas, ¿no? Hay metodologías de innovación muy pesadas como TRIF, que se basa en patentes, o sea, imagínate lo pesado que es eso, y hay metodologías totalmente artísticas, ¿no? Que miran cómo hacen los artistas para buscar conexiones improbables, por ejemplo, en poesía, ¿no? Y en literatura, y entonces son metodologías muy diversas, ¿no? Pero lo que parece que acaba sucediendo es que hay varios factores claves. Uno es que si te dedicas a trabajar en cosas que te gustan, te ilusionan, te apasionan,
eso tiene mucha fuerza. Y eso, por ejemplo, Teresa Amabile lo respalda con un modelo que se llama el modelo de componentes de la creatividad, ¿no? También, si vas aprendiendo poco a poco de forma escalonada y además tienes un entorno que no sea muy estricto o duro, en el sentido de que si suspendes o te examinas y no sacas buenas notas te sientas mal o frustrado, eso pues parece que también tiene unas implicaciones, ¿no? Y de hecho hay como dos posibilidades. Una es empresas muy conocidas como Nike han tenido momentos donde han puesto situaciones muy restrictivas a la innovación y han conseguido buenos resultados, pero por lo general lo que se suele decir es que es mejor encontrar entornos amigables, ¿no? Bueno, pues todo eso son cosas que vamos descubriendo con los años, y entonces cada uno de nosotros, cuando vamos viendo lo que hemos hecho con nuestra creatividad, que siempre la podemos desarrollar más y potenciar con metodologías como conoces muy bien, ¿no? Que enseñas y formas a tantas personas, al final vemos que es como un músculo más que tenemos que seguir activando constantemente. Muchas gracias, Paco. Y me resuena esto que me dices, ¿no? Yo también recuerdo, y no sé si alguno de vosotros que está aquí también recuerda ese momento de elegir, ¿no? Empezamos ya con el bachillerato, seguimos con la universidad y es, oye, vas a algo técnico, vas a ciencias, vas a arte, y de repente sentimos que no, pero yo quiero aprender de eso también. A veces hay personas que lo tienen muy claro, pero que elijamos estudiar de algo no significa necesariamente que dejemos de lado aquello que no es la especialización de ese bachillerato o de esa universidad, porque parece que hay como una opción donde digo, sí, si sigo ciencias, pues ya el arte lo dejo de lado, es un hobby, ¿no? O si sigo arte, pues ya pues las ciencias las estudiaré en mi rato libre, pero tengo que dedicarme a ser artista. Parece que hay que dedicarse a una cosa. Y lo que está pasando con la tecnología es que tal vez se cuestiona este punto de la especialización, ¿no? Entonces, hablabas antes de la polimatía, ¿no? El poder hacer muchas cosas. En el otro extremo está la especialización, el ser muy bueno en algo. ¿Y dónde está el futuro de la educación? ¿En generar gente cada vez más especialista o en generar cada vez más polímatas, o esto va a ir mitad y mitad? Porque veo que las escuelas y las universidades tienen muchas especialidades, pero no veo que tengan muchas polimatidades, ¿no? Muchos espacios donde puedas aprender cross, sacando que te vayas a emprender. Los hubs de emprendimiento y de innovación parecen ser esos lugares donde las cosas se mezclan. Pero podemos hacer cosas en la educación para que eso empiece a pasar antes. Sí, yo creo que además otro cambio importante es que antiguamente se pensaba que si conseguías llegar a estudiar una carrera, una licenciatura, en aquella época, eso era un estudio tan grande, 5 años, que se solía dedicar, o 4, que eso te podía valer para toda la vida. En la actualidad, el conocimiento que se genera cada año es inmenso, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es nuevos conceptos que muchos vienen de la terminología anglosajona, como upskilling, reskilling, que es actualizarte en tus competencias y capacidades o adquirir nuevas para los nuevos puestos de trabajo del futuro. También estamos hablando del long life learning muchísimo, ¿no? El tener que aprender a lo largo de la vida, ¿no? Mi forma particular de ver esto es, yo creo que hay una serie de áreas del conocimiento que son como de digestión pesada, digamos, como si te comes una buena paella o un cocido, ¿no? Por hacerlo divertido. Y esas serían cosas como la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico. Todas estas cosas pueden nutrirse mucho con la filosofía, la psicología, la sociología, el humanismo, la biología, que son áreas interesantísimas, ¿eh? Cuando te metes en esas áreas y no las conoces, dices, madre mía, pero bueno, ¿cómo no he estudiado antes más de esto, ¿no? Pero luego hay otras que son fugaces para mí. Por ejemplo, NFTs, hace exactamente un año, y luego quizá hablemos un poco más, se hizo la primera gran venta de una obra NFT por un artista que se llama Beeple y casi consiguió espera, 60 aquí tenemos que hacer una pausa. Vale. Aquí tenemos que hacer una pausa, porque me empiezas a hablar de NFT, en breve me estás hablando de metaversos y hay que parar y aclarar un poco, ¿no? Si bien para los que estamos muy puestos en el mundo de la innovación y la tecnología, porque seguimos el día a día, un NFT es algo entendible, pero haz una pequeña intro. ¿Qué es un NFT? Muy bien. Yo creo que para entender muy bien este nuevo mundo, que es fugaz, y conectando con lo que estaba diciendo, yo creo que hay que formarse muy rápido porque va muy, muy, muy deprisa. Lo que aprendes hoy en 3 meses casi ya no vale, ¿no? Hay 4 áreas que están bastante interrelacionadas. Una es la Web 3, todo el mundo conoce la web. Entonces, básicamente ha habido Web 1, 2, 3. La 1 era la primera de los años 90, la 2 es la de redes sociales que usamos en la actualidad.
La 3 tiene una diferencia que es que se mete mucho más en el intercambio de cosas valiosas. Y entonces entra mucho el dinero digital, que conocemos un poco, ¿no? Los bitcoins y este tipo de cosas. Otra cosa es el blockchain, que es muy difícil de explicar muchas veces y a la gente le cuesta entenderlo porque incluso aunque te lo dibujen como un infograma, no acaba de verse. Yo lo suelo explicar de una forma que entiendo que es sencilla, que es el blockchain es como un libro de contabilidad. Hemos hecho contabilidad desde hace miles de años. Y entonces en la contabilidad antigua, la gente lo que hacía era escribir con un lápiz en un libro lo que estaba entrando y saliendo, pues por ejemplo, de semillas, de granos y demás, ¿no? En la actualidad, el blockchain es como un gran libro de contabilidad digital con una peculiaridad que es que está descentralizado. No es solo una persona a la que con un lápiz lo escribe, sino lo escriben todos de forma conjunta. Entonces, por eso dicen que es tan robusto, porque al ser validado por toda la comunidad es como irrompible, ¿no? Eso sería blockchain. Entonces, ha entrado muy fuerte NFTs. NFT es un activo digital que tiene un certificado único. Yo, por ejemplo, hago fotografía digital, que al final suele ser un JPG de 20 megabytes, más o menos de media, ¿no? Ese JPG lo puedo copiar y pegar infinitas veces. Entonces, si alguien quiere comprar una obra única, en el mundo antiguo físico, yo lo firmaba, pero en el mundo digital, aunque ponga una firma digital, se puede copiar. Entonces, el NFT es una especie de matrícula de coche o certificado que autentifica una obra como única y entonces la puedes comprar. Aquí hay un tema de psicología interesante, que es que a la gente le está interesando comprar y vender activos digitales y todos somos creadores de contenidos, que es lo bonito, porque no es una cosa que solo aplica a los artistas, sino que también tiene implicaciones con el gaming, con los coleccionables y con un montón de áreas que van por ahí. Entonces, esto ha conectado con el metaverso. Yo creo que la gente más joven a lo mejor no conoció Second Life. Tú seguro que conociste Second Life, ¿no? Que era Sí. realmente era muy pionero en su época, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues los metaversos actuales son parecidos a este mundo virtual Second Life, que es un concepto que viene de la ciencia ficción y de unos autores que acuñaron el concepto. Snow Crash es un poco la novela que está detrás del concepto, ¿no? Y en un metaverso al final tienes un mundo virtual donde en teoría replicas todo lo físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nike, que he mencionado, tiene Nikeland. ¿Qué haría Nike en Nikeland? Pues seguramente intentaría vender sus productos y servicios físicos. Puedes comprar zapatillas en el metaverso, puedes comprar productos y físicos virtuales, por ejemplo, zapatillas para tu avatar, que a alguien quizá le encuentre un sentido hacer eso, pero lo más interesante no es eso, lo más interesante es crear una comunidad de creadores de contenidos digitales. Ellos no están buscando tanto el que sea una tienda física, están buscando una comunidad virtual que haga cosas de creatividad, de ideas y cosas así, ¿no? Entonces el metaverso es una pieza interesante en la actualidad para la educación. O sea que en el futuro podemos llegar a tener clases dentro de un metaverso con las gafas ahí metidos, donde además pues las obras que generemos como tareas pueden ser únicas y quedarse como piezas de arte únicas que hemos generado nosotros certificados, y además dentro de una comunidad donde se pueden intercambiar por otros bienes o servicios. Muy interesante y tiene muchas ramificaciones, y creo que es muy inspirador para la gente que estaba pensando en, bueno, ¿qué ideas puedo poner para la educación? Esto es muy inspirador. Yo tengo un reto para el metaverso, que es una de las cosas que más me decepciona del metaverso, es ver el metaverso como un espejo virtual de lo que ya existe. Y creo que muestra la falta de creatividad que tienen por lo menos las personas que están detrás de estas primeras iteraciones. Porque el metaverso no tiene ni las reglas de la física que tenemos, ni las reglas sociales, ni las reglas de edificios. Y sin embargo, pues cuando vemos videos de los metaversos, vemos los mismos edificios que hay en el mundo real, que todo el mundo lo cambiaría, las mismas casas del mundo real que todos lo cambiarían. Y dices, oye, tienes un mundo ilimitado, donde puedes hacer todo lo que te permite tu imaginación para copiar y pegar lo que hay en este mundo. Es una falta de imaginación tremenda, ¿no? Totalmente. Y muestra la falta que hace la creatividad a todos los niveles. Así que muy interesante. Paco, ¿tenemos alguna pregunta? Por aquí algunos valientes que se animan a hacerlas en vídeo. Así que voy a invitar a Mariela, que es también organizadora hace varios años y que tiene alguna pregunta para hacernos, para que pase aquí al escenario y nos la cuente en persona. Así que Mariela, en 3, 2, 1... y vamos a invitarte aquí al escenario. Si te puedes ir activando la cámara.
activando el micrófono y Tengo te activo vamos el a, micrófono, creo. y te vamos a dejar hablar. ¿Solo micrófono? Vale, bueno, pues menos vale No, con es que no sé escucharte. por qué no sé por qué no se activa la cámara aquí, perdón. No sé Vale, no vale, por qué no estoy con no te cámara. preocupes. No, tranquilo, todo bien. Nada, un gustazo. Gracias, Juan, una vez más por hacer posible este espacio. Estamos súper contentos desde Perú, además uniéndonos a varios espacios. No es el espacio de Cherry probablemente, sino de preguntas con Paco. Y tengo dos preguntas, ¿no? La última que me surge, que creo que es la que está más ad hoc al momento de la conversación, tiene que ver exactamente con cómo vamos a hacer desde el metaverso, o cuál es... Mi gran preocupación es cómo vamos a hacer para en este metaverso en el que ya los chicos están, no es que vamos a llevarlos, en el que ya están, para desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? Esa conexión emocional que siento que muchas veces se pierde cuando de repente un joven está metido en su cuarto, creando su mundo que se expande además a través de su computadora o sus elementos electrónicos, y cómo vamos a lograr conectarlo con sus propias emociones, reconocerlas, y con las emociones de otros, para interactuar en un mundo de metaverso donde no llevemos quizás esa desconexión de nuestro mundo hoy, sino que nos va a permitir impactar mucho más allá y crecer de una forma integral. Esa sería mi pregunta ahora. Vale, muy interesante. Muchas gracias, Mariela, y encantados de que Paradero forme parte un año más de Ideas World Cup. Y es una pregunta interesante, porque fíjate que cuando veíamos esa primera nube que hicimos con palabras que venían a la cabeza a los participantes, una de las cosas que me sorprendió, y lo voy a proyectar un segundo más para que lo veamos, es que no se ve emoción por ningún lado. Están las escuelas, aquí chiquitito, ¿no? Ahí lo encontramos. Están las escuelas haciendo un buen trabajo en el tema de las emociones y digo, si cuesta tal vez en las escuelas tradicionales, ¿qué nos puede deparar el metaverso, ¿no? Donde tal vez esa desconexión emocional aún puede ser mayor. ¿Cómo lo ves tú, Paco? Yo creo que tiene grandes desafíos el metaverso. Hemos visto películas de ciencia ficción como Ready Player One de Steven Spielberg. Hemos visto fotografías en teoría reales de gente en muy mala situación económica con gafas de realidad virtual, como intentando sobrepasar una mala época viendo otra cosa distinta. Entonces tiene implicaciones humanistas muy grandes, ¿no? Para mí, y volvemos un poco a la mezcla que dijiste, ¿no? Yo creo que lo mejor es la mezcla, o sea, que lo mejor es para un chico y una chica joven estar fuera jugando 4 o 5 horas en la calle con lo que hacíamos nosotros, que es con la pelota, saltando, lo que sea, o practicando deportes, y luego también dedicar un buen rato a estar en estos mundos adicionales, y es la mezcla, ¿no? De hecho, simplemente por un tema físico, el cansancio que te producen los ojos, estar todo el día mirando pantallas, requiere que salgas fuera. Es como lo que le pasa a los astronautas cuando vuelven del espacio, ¿no? Tienen que adaptarse porque han estado todo el tiempo mirando en distancias cortas, y entonces lo ideal es entrar y salir, entrar y salir. Y esto conectaría mucho con el efecto Medici, que no hemos mencionado, que es buscar innovaciones en las intersecciones. Lo puedes plantear por sectores, que puedes buscar entre banca y retail, que puedes buscar entre salud y no sé, por ejemplo, energía, ¿no? O también lo puedes hacer por funciones en una empresa, ¿no? Que puedes encontrar entre operaciones y finanzas, que puedes encontrar entre tecnologías de la información y legal, y lo puedes hacer por pasiones, ¿no? Que pueden encontrar juntos una persona que escala montañas con una persona que hace submarinismo, ¿no? Pues igual en esas conversaciones improbables descubren cosas que acaban siendo al final, en el viaje de la innovación, productos y servicios muy útiles para otros, ¿no? Entonces el tema de la emoción es fundamental, y yo ahí en mis novelas de ciencia ficción soy muy crítico con algunas cosas de cómo veo a la sociedad, y quizá por algunos caminos por los que avanza, ¿no? Creo que podemos hacer muchísimas más cosas por mejorarlo todo, ¿no? Yo creo que cosas como Ideas World Cup o todo el mundo de la creatividad, los métodos de creatividad son muy proactivos, generan un montón de positivismo, y necesitamos más de estas cosas, ¿no? Porque hay otras fuerzas muy, muy poderosas que van en sentido contrario, ¿no? Y entonces tenemos que ver, no sé si conocéis un concepto que se llama la tríada de la maldad humana. Yo hablo un poco de eso en mis novelas, ¿no? Y es que hay una serie de rasgos que son el narcisismo, maquiavelismo y la psicopatía, que son el eje de la tríada de la maldad, y luego alrededor hay otra serie de factores. Entonces, hay veces que incluso en la calle te vas a cruzar con alguien que es malo. Y lo que recomiendo yo, aunque no sepas, es que te cruces de calle, de acera, ¿no? Que digas, oye, sí, y vas. Entonces, ¿qué podemos hacer con las personas para que tengan menos triada de la maldad, para que haya más emoción, para que haya un mejor aprendizaje, que los chicos y chicas sean más positivos, que busquen un mundo mejor? Conectaría con sostenibilidad, ¿no? Que es cómo podemos hacer
para tener todos en el planeta una vida justa y digna, no digo ricos, digo justa y digna, vivir dignamente, utilizando los recursos existentes en la actualidad, que son limitados, y estamos haciendo un uso un poquito mayor de lo que deberíamos, sin comprometer a las futuras generaciones. Porque cuando lleguemos al año 2100, si hemos hecho un buen trabajo, con emoción, dejaremos a los siguientes un buen planeta, ¿no? En general, Claro, ¿no? Si hacemos un mal trabajo, pues no. Muy bien, muy bien. Creo que el eje de la sostenibilidad es muy importante y cada vez somos más conscientes porque no nos queda otra, porque estamos destruyendo todo a nuestro paso y entonces no nos queda otra que hacernos conscientes del impacto que estamos generando. Y justamente sobre eso, ahora quiero hacer participar a la gente, a la audiencia, y tenemos 5 subretos que parten de este reto general de cómo inspirar la creatividad en la educación. Y me gustaría que me contéis cuáles de estos subretos pensáis que son los más importantes para la educación. ¿Cuáles son estos subretos que se trabajan en esta edición de la Copa Mundial de Ideas? Una es la cultura de los centros educativos. Hay centros educativos que tienen una cultura más de castigar, otros que tienen una cultura más creativa, otros que tienen una cultura más flexible. Afecta la cultura, tenemos que trabajar la cultura de los centros educativos. Otro es el impacto en el medio ambiente, la sostenibilidad, esto que hablamos, cómo la educación tiene un impacto en el medio ambiente. Otro es el futuro del aprendizaje, que entramos casi directo por ahí, Paco, ¿no? Por hablar del metaverso, de las nuevas tecnologías y lo que se nos viene, que parece que lo tenemos a la puerta de la esquina. Otro tiene que ver con la equidad, la diversidad y la inclusión. La diversidad y la inclusión son temas cada vez más importantes y cada vez escuchamos hablar más de cómo fomentar esta inclusión y cómo gestionar la diversidad de una forma positiva. Y finalmente la creación de redes de aprendizaje, esto que hablabas tú de estas comunidades, ¿no? De que la gente se sienta inmersa en una comunidad y no es tanto, pues eso, si está en un aula, si está en una sala o si está, sino que si es parte de... y estos son los subretos que vamos a trabajar a lo largo de la Copa Mundial de Ideas y de hecho las personas pueden aportar ideas para cada uno de estos subretos o solo para uno o para varios. Y esta encuesta es para saber, bueno, ¿dónde pensáis que hay que dedicarle más atención? Y ahora que ya han respondido pues varias personas, casi la mitad, han respondido. Os voy a dar los últimos 5 segundos para responder y apretar enviar si no lo hicisteis todavía, porque lo cierro en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, le dio tiempo ahí a 2 rezagados. Y vamos a compartir los resultados y en los resultados podemos ver que el futuro del aprendizaje, esto de lo que empezamos a hablar, parece que lo tenemos todos ahí muy, muy presente, ¿no? Y luego las redes del aprendizaje, que esto de generar comunidades, seguido por la diversidad, la cultura y finalmente el medio ambiente. Y fijaros qué interesante, ¿no? Este tema que tenemos que es el futuro del aprendizaje, porque las escuelas no han cambiado tanto para todo lo que ha cambiado el mundo, ¿verdad, Paco? Porque lo máximo que he llegado a ver dentro de una escuela como una posibilidad de meter un iPad en el aula, y parece que ya si metes un iPad en el aula ya eres moderno y ya estás en el futuro, y creo que es una forma muy precaria de enfrentarnos al futuro, porque tal vez cómo gestionar la tecnología no es la habilidad más importante del futuro. ¿Y cuáles son esas habilidades del futuro que tenemos que empezar a enseñar en las escuelas? Porque ya sabemos las que nos dice el World Economic Forum, ¿no? Y sabemos que creatividad y originalidad están ahí. Pero ¿qué más necesitamos? Yo hice una investigación sobre este tema hace algunos años y todo ha evolucionado, pero hace 3-4 años salía en resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, que tiene 3 Cs, entonces yo lo recordaba con las 3 Cs de las habilidades blandas. Y luego en las habilidades duras, en esa época, hace 3 años, la primera que salía ya era blockchain, y luego salían cosas como machine learning o aprendizaje automático o como inteligencia artificial. Y claro, el reto es monumental porque aprender pensamiento crítico, por ejemplo, y aprender inteligencia artificial está al alcance de pocos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues cada uno llegar hasta ese punto en el que nos sentamos cómodos. Por ejemplo, yo doy muchas clases a directivos de empresas. Y lo que les digo es, oye, algunos de vosotros acabaréis programando en Python, que es un lenguaje de programación de inteligencia artificial,
pero otros ni os vais a acercar porque seguramente es que ni siquiera os interesa, ¿no? Pero sí que tenéis que entender para qué vale la inteligencia artificial, ¿no? Cómo son esos casos de uso que se han aplicado, ¿no? Pues un poco lo mismo con la gente más joven, ¿no? Es entender esos casos de uso que se pueden sacar de estas nuevas tecnologías, que son las habilidades más duras, y qué podemos hacer con ellas, ¿no? Y realmente la gente joven, a mí me sorprende la capacidad que tiene de aprendizaje, es una cosa espectacular cómo aprenden, ¿no? Pensando un poco también en la pregunta que me has planteado, hace algunos años yo repensé todo lo que tenía un poco como asumido, como que no se podía alterar, con una persona que se llama Ken Robinson, ¿no? Sir Ken Robinson, que tiene unos vídeos maravillosos y falleció hace algún tiempo, desgraciadamente, ¿no? Y entonces en uno de sus vídeos él ponía en cuestión toda la educación porque decía que desde hace 200 años se ha mantenido casi de la misma manera y se pensó en una época que era distinta, que era la Ilustración, ¿no? Y entonces en esa época lo que se intentaba es que todos los chicos y chicas de una clase estuviesen organizados por la misma edad, por ejemplo, ¿no? Y entonces él dice, ¿y por qué tienen que ser de la misma edad, ¿no? Por ejemplo, en el Renacimiento, cuando los artistas empezaban a aprender con Lorenzo di Medici, no estaban organizados por edad, estaban organizados por habilidades con las prácticas, ¿no? Pues entonces se metían en la casa del maestro y empezaban a trabajar de una forma distinta, ¿no? Entonces yo creo que la educación tiene que evolucionar bastante todavía. Creo que hay instituciones que lo están haciendo, otras no. Creo que hay sitio para todos también, pero yo creo que tiene que evolucionar mucho, ¿no? Porque el mundo va demasiado deprisa en relación a cómo el mundo de la educación se está moviendo, ¿no? Porque también quizás el mundo de la educación ha puesto por bandera algo que es la tradición, ¿no? Siempre hemos hecho así las cosas. Llevamos 500 años siendo una institución de referencia en Europa y siempre se ha hecho así, ¿no? Eso también conecta un poco con temas como la burocracia, con temas de ese tipo, ¿no? Con los hilos funcionales. Entonces eso pues hay que menearlo un poco, sacar lo bueno de todo eso, que tiene cosas buenas, porque eso te da un orden, una estructura, pero es que también necesitas dinamismo, diversión, enfrentarte, ¿no? O sea que yo creo que se puede hacer muchísimo más. Sí, muchísimo más, y estoy totalmente de acuerdo, y creo que una de las cosas que no solo pasa en las organizaciones educativas, pero que tenemos en este tipo de organizaciones que llevan mucho tiempo, es esta competición constante entre lo nuevo y la tradición, ¿no? Y parece que, bueno, la tradición tiene muchos valores positivos, lo nuevo también, pero parece que estuvieran enfrentados y que hubiera que elegir entre ambas cosas. Y es un reto importante, ¿no? Porque no podemos basarnos solo en cómo se hacen las cosas o cómo siempre se vinieron haciendo, pero tampoco podemos descartar todo lo que han enseñado siglos y milenios de educación. Entonces ese equilibrio es donde está la oportunidad de innovar, la oportunidad de hacer cosas diferentes, la oportunidad de aportar ideas que permitan que nuestros hijos, nuestros nietos sean mucho más creativos y que además en su proceso de aprendizaje sea creativo. Pues no se trata solo de desarrollar la creatividad de los alumnos, sino también en que el proceso educativo sea más creativo en todas las áreas de la vida, sea en la Deusto Business School o sea en un kindergarten, que ese proceso de aprendizaje no sea memorizar, repetir de libros de texto que tardan años en actualizarse. Yo todavía estoy luchando con el concepto de que Pluto puede no ser un planeta, porque lo que he tenido que estudiar esto en la escuela y ahora tengo que actualizar mi mapa mental y a la velocidad que cambia el mundo, pues este es uno de los cambios menores que tendremos en los próximos años. Así que, bueno, vamos a ir cerrando. Yo quiero agradecerte, Paco, el que nos hayas dedicado este ratito aquí. Es un placer tenerte todos los años en la Copa Mundial de Ideas. Os animo a todos a que os metáis a ideasworldcup.com, ideasworldcup.com. Si hacéis clic en el botón de ideas que está arriba a la derecha, podéis comenzar a añadir vuestra idea. Es muy simple añadir una idea y podéis ganar hasta 5.000 euros en formación y mentoría para hacer realidad vuestra idea y pasar directos a la final de la beca Watson, del Watson Institute, y pasarías directo a la final de ese programa, con lo cual la verdad es que es una oportunidad muy bonita
La parte el proceso está dividido y hasta el 9 de mayo tenemos la fase de ideación. Luego ya empezamos la selección, la iteración y etcétera, etcétera. Así que tenéis hasta el 9 de mayo para añadir todas las ideas que podáis. Podéis añadirlas individualmente, podéis añadirlas en equipo, podéis añadir para diferentes subretos. Todas las ideas tienen un potencial y en vez de pensar, subo esta o subo esta otra, añadir ambas, añadir las dos, las tres, las 20 que se os ocurrieron. Y además la ciudad que más ideas añada será la ciudad que reciba el premio a la ciudad más creativa del mundo. Para nosotros se trata de celebrar la creatividad, de hacer que la creatividad llegue a cada rincón del planeta. El año pasado llegamos a 72 ciudades del mundo, este año esperamos llegar todavía a muchas más, y gracias a todos los que estáis participando de la Copa Mundial de Ideas, a Paco, y saber que este es el primero de los 6 webinars que haremos en español. Este viernes no, el viernes siguiente tenemos otro, y así todos los viernes tendremos un webinar hasta el 27 de mayo, cuando presentaremos los ganadores de la Copa Mundial de Ideas. Así que os invitamos a acompañarnos durante este mes celebrando la creatividad, desarrollando habilidades. El próximo webinar se trata de ideación e inspiración, así que vamos a estar centrados en cómo se generan estas ideas. Hay varias preguntas sobre eso que no nos ha dado tiempo a responder, ¿no? Cómo se generan estas nuevas ideas, cómo inspiramos estas ideas en la educación. Así que os animo a que vengáis a la próxima sesión, que vamos a estar hablando también con otra gente súper interesante como Paco, que ha sido realmente un placer. Muchas gracias, Paco, por acompañarnos. Un verdadero placer, de verdad. Gracias. Y muchas gracias a todos los que se han sumado a este webinar, y nos vemos en la próxima sesión, en el próximo webinar de Ideas World Cup.